La Fundación ACN presenta en Hablar con Jesús, Héroes de nuestro tiempo, noticias y testimonios de la iglesia sufriente y necesitada alrededor del mundo. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Nigeria, sacerdote secuestrado en la arquidiócesis de Kaduna. La situación de inseguridad y persecución contra los cristianos en el norte del país ha suscitado preocupación a nivel internacional. La Fundación Pontificia Internacional Aid to the Church in Need, ACN, ha recibido una comunicación oficial de la arquidiócesis de Kaduna, Nigeria. En ella se informa del secuestro de un sacerdote tras un violento ataque a la comunidad de Kushe Gudu en el área de gobierno local de Kagarko, en el estado de Kaduna. En la madrugada del lunes 17 de noviembre, unos asaltantes armados atacaron la residencia del padre Bobo Pascal, párroco de la parroquia de San Esteban, y los secuestraron. Según la arquidiócesis, en el mismo ataque los militares mataron al hermano de otro sacerdote, el padre Anthony Yero, y secuestraron a muchas otras personas. La arquidiócesis no ha informado de ninguna otra víctima mortal por el momento. Las autoridades eclesiásticas hacen un llamamiento urgente a todas las personas de buena voluntad para que se unan en oración por la seguridad y la rápida liberación del padre Pascal y de todos los secuestrados, así como por el descanso eterno de los fallecidos. ACN expresa su profunda preocupación por este último acto de violencia contra las comunidades cristianas y el clero en Nigeria, y permanece en estrecho contacto con la iglesia local a medida que se desarrolla la situación. Nigeria sigue sumida en una grave crisis. La falta de seguridad se debe a una combinación de criminalidad y violencia intercomunitaria, así como al terrorismo organizado y la discriminación dirigida específicamente contra las comunidades cristianas. Ante esta situación, se suma el secuestro de 25 jóvenes por hombres armados el lunes 17 de noviembre. Este ataque tuvo lugar en un instituto en el estado de Kebbi, al noroeste del país, y se saldó con la muerte por disparos del subdirector del centro y un guardia de seguridad herido. Por el momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado el hecho. Según el informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de ACN, Nigeria ha sido clasificada como país en situación de persecución, lo que indica que se enfrenta a violaciones graves, sistemáticas y continuadas de la libertad religiosa. Organizaciones extremistas armadas como Boko Haram y la provincia de África Occidental del Estado Islámico, ISWAP, siguen operando en el noreste. En el cinturón central, la violencia se ha intensificado con iglesias incendiadas y fieles asesinados. El 31 de octubre de 2025, el gobierno de los Estados Unidos anunció la redesignación de Nigeria como país de especial preocupación, en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Esta decisión se produce tras el aumento de los informes sobre la escalada de violencia y la continua incapacidad del gobierno nigeriano para proteger a las minorías. Nuevo secuestro masivo de niñas en el norte de Nigeria. El ataque representa un duro golpe para la educación de las niñas, que es un logro bastante raro en estas partes del país. El secuestro de unas 25 alumnas de la Government Girls Comprehensive Secondary School de Maga, en el estado de Kebbi, en el noreste de Nigeria, ha sumido a la comunidad en una profunda conmoción. Una fuente local consultada por la Fundación Aid to the Church in Need, ACN, explicó que el ataque tomó por sorpresa a los habitantes en un momento en que parecía que la violencia se había ido de esa zona del país. Justo cuando pensábamos que había una pequeña pausa en los asesinatos y secuestros, la noticia del secuestro de unas 25 chicas, aún no sabemos las cifras exactas, ha sido un golpe brutal, sumiendo a la comunidad en gran dolor. La misma fuente relató que los bandidos asaltaron la escuela alrededor de las 3 de la madrugada y operaron durante muchas horas sin resistencia. El subdirector del colegio, Malam Hassan Yakubu Makuku, fue asesinado mientras intentaba proteger a sus alumnos, añadió la fuente. La comunidad está desbordada por el miedo y la incertidumbre y pide una intervención inmediata a las autoridades.
Todas las familias de la zona están unidas en oraciones y apelan al gobierno para que haga todo lo posible para rescatar a los niños. La fuente también explicó que la escuela se encuentra en una zona mixta. El distrito de Danko-Wasagu, donde se ubica la escuela, es uno de los enclaves religiosamente más diversos en Kebbi. Existen grupos mayoritariamente cristianos, haciendo de la zona un enclave singular dentro del noroeste de la mayoría musulmana. Por eso, muchas de las alumnas son cristianas, igual que el subdirector asesinado, confirmó la fuente. Aunque ningún grupo ha reivindicado el ataque, la fuente advirtió de la creciente profesionalización de los criminales que operan en el noroeste. Los primeros testimonios apuntan a que los atacantes portaban armamento de calidad técnica y moderna, un signo de la sofisticación creciente del crimen organizado en la región. Maga se encuentra en un área de difícil acceso, lo que complica la respuesta de las fuerzas de seguridad. La comunidad se encuentra en una zona remota entre la diócesis de Sokoto y Kontagora, detalló la fuente. Kebbi ha registrado anteriormente ataques contra centros educativos, un patrón que se repite en los estados del norte y que ha generado un clima de inseguridad prolongada. La fuente consultada por ACN lamentó que el ataque constituye un duro golpe para la educación femenina de las niñas, que es un logro frágil y bastante raro en esta parte del país. El ataque evoca los traumáticos secuestros de Chibok en 2014 y Dapchi en 2018, tragedias cuyos efectos todavía pesan sobre la conciencia nacional y que se han convertido en símbolo de la reciente crisis de seguridad en Nigeria. Colombia se unió a la Red Week para iluminar la fe de los perseguidos. En la semana del 15 al 23 de noviembre, la Fundación Pontificia Internacional ACN invitó a católicos de todo el mundo a sumarse a la campaña Red Week, un gesto de solidaridad que ilumina templos, genera oración y visibiliza la realidad de aquellos que son perseguidos por causa de su fe. Más de 600 iglesias y monumentos se tiñeron de rojo para recordar que el sufrimiento de nuestros hermanos en la fe no puede quedar en silencio. La Red Week nació en 2015 en Brasil como iniciativa de ACN para despertar la conciencia sobre la persecución de los cristianos, cuando el icónico monumento del Cristo Redentor se iluminó de rojo en señal de alarma. Con el tiempo, la campaña se amplió a un día, el denominado Red Wednesday, y luego a toda una semana en diversos países, alineándose plenamente con la misión de ACN, oración, información y ayuda para la iglesia perseguida, pobre o necesitada. En Colombia, la Red Week se vivió con un encuentro de comunidades, parroquias y personas que desean hacer visible la voz de quienes no tienen voz. Este año, 24 parroquias y obras eclesiales en 7 ciudades, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Buenaventura, Medellín, Río Negro y Manizales, se unieron con iluminación de templos, eucaristías, horas santas, rezos del rosario y espacios formativos sobre la persecución de los cristianos. Entre ellas, parroquias como Sagrado Corazón de Jesús y Santa María Reina de Cañaveral en Bucaramanga, Santo Domingo en Savio en Bogotá o Santa Faustina en Cali, que convocaron a los fieles a vestir de rojo, rezar y ofrecer su ayuda por la iglesia que sufre. Las cifras globales de este año hablan con fuerza. Más de 500,000 de personas se espera que estén participando en la Red Week 2025 y se planean más de 10,000 participantes directos en más de 100 eventos alrededor del mundo. Más de 600 iglesias y monumentos ya confirmaron su adhesión. Según el informe más reciente de ACN, 413 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa está gravemente limitada y aproximadamente 20 millones están directamente expuestos a la persecución. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.
Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ASENA. En este espacio honramos a los hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conoceremos historias sorprendentes de estos héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Atendamos. Bueno, la libertad religiosa sigue en caída libre en todo el mundo, como reflejan esas conclusiones del informe sobre libertad religiosa 2025. Por ello, este año, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una iniciativa innovadora en este sentido. Raquel Martín, buenas tardes. Hola Raquel, muy buenas tardes. Así es, porque es que este informe trae pues unos datos, unas conclusiones demoledores. Este derecho amparado en el artículo 18, ni más ni menos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, pues todavía queda muchísimo trabajo que hacer para que se cumpla, para que los gobiernos tomen medidas concretas para defenderlos, porque estamos ya muy cansados en nuestra fundación de ver cómo se vulnera. Y por eso hemos lanzado una campaña global de recogida de firmas a nivel internacional, a nivel planetario, a través de un manifiesto a favor de la libertad religiosa en estos momentos en todo el mundo. Raquel. Vamos a profundizar más en este asunto, porque para saber más de este manifiesto está ya con nosotros Marcela Szymanski, que es la responsable de representación internacional y ante la Unión Europea de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida, Marcela. Muy buenas tardes. ¿En qué consiste este manifiesto que ha lanzado Ayuda a la Iglesia Necesitada por primera vez en su historia? Es nuestro primer intento por hacer participar a todas las personas a las que les llega el informe, en el que puedan expresar de alguna manera hacia quiénes son los responsables por la protección y promoción de este derecho, expresarles que están interesados, que es primordial para ellos, que se cumpla y se respete este derecho para todos y en su forma completa. El texto del artículo 18, como ustedes sabrán, tiene varias líneas, tiene 5 o 6 líneas, pero ha habido varios intentos a lo largo de los últimos años de separar las líneas y decidir, por ejemplo, que la libertad religiosa es solamente la libertad de expresión y de pensamiento, o separar que es libertad religiosa únicamente, separarla de la libertad de conciencia, en fin. Entonces, este manifiesto es un señalamiento, un recordatorio a todos los que deciden de que este derecho, tal como está, tiene que ser implementado para todos y en todo el mundo. Marcela, bienvenida. Vamos a ver, estamos cansados de oír de Pakistán, de Nigeria, Afganistán, Corea del Norte. ¿Qué vamos a hacer para defender este derecho a la libertad religiosa? ¿Qué acciones concretas se va a pedir a los gobiernos que se lleven a cabo? Pues mira, ha sido muy interesante la manera en la que se ha redactado esta petición, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es que sea algo universal, algo suficientemente universal, que se está comunicando a todos los que podamos, ¿verdad? Entonces, lo que se les está pidiendo es que condenen públicamente todas las formas de persecución religiosa, que hagan que sea una prioridad la libertad religiosa en sus políticas exteriores, porque hay que señalar, Raquel, que hay un solo país en todo el mundo que tiene un cuerpo de ley que les obliga a tener consideración y a actuar cuando hay violaciones a la libertad religiosa en otros países. Y este país es Estados Unidos. Tiene una ley que se llama la Acta de la Libertad Religiosa Internacional, que ya tiene más de 25 años y que ha sido consistentemente aplicada, y por eso es lo que también vemos que Estados Unidos tiende a ser más activo cuando violaciones están teniendo lugar, y ellos tienen el mandato de siempre actuar en cuanto tienen ellos la oportunidad. También se está pidiendo que se implementen medidas contra los regímenes que están repetidamente violando este derecho internacional. Se solicita que se tomen medidas concretas, incluyendo educación, por ejemplo, que los gobiernos comiencen a educar a su propia población para saber más sobre este derecho y que lo puedan defender los ciudadanos mismos. También se pide que se les dé protección a las comunidades que están bajo mayor persecución, y que los gobiernos, que los individuos y los grupos que están sufriendo persecución física, que reciban la ayuda humanitaria urgente y toda la ayuda legal que necesiten para salvaguardar el resto de sus derechos.
Muy pertinente, Marcela, estas 3 peticiones que hacemos en este manifiesto de libertad religiosa, que lo pueden encontrar en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es que casi 2/3 de la población mundial vive sin este derecho humano. Marcela, a veces aquí en España, en Europa, podemos pensar que este derecho a libertad religiosa suena como muy lejano, como decimos, en comunidades religiosas o en comunidades minoritarias de países de África, de Asia. Pero Ayuda a la Iglesia Necesitada está advirtiendo en todos sus informes que defender este derecho también es importante para nosotros en estos momentos, en todo Occidente, en nuestro país, ¿no? Sí, exactamente. Precisamente esta Declaración Universal de Derechos Humanos fue firmada por básicamente todos los Estados miembros del mundo, sí, todos los miembros de Naciones Unidas. Y todos se firmaron también el Acta Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con la cual se comprometieron a trasladar esta forma, tal vez que suena a algunos muy poética y muy soñadora, para trasladarla en sus leyes locales prácticamente. Entonces, esta situación, si uno se pone atento a leer el texto de este artículo, se da cuenta que hay muchos de esos aspectos que se confunden y que en el Occidente sobre todo están tratando como de ocultarlos de alguna manera, en la que reemplazan como si fuera un sinónimo la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la reemplazan por simplemente decir libertad de culto. Pero este es un error, porque la libertad de culto es solamente un aspecto de la libertad religiosa, que está incluido en la enunciación completa de ese artículo. Entonces hay que tener en cuenta que se está pidiendo que pueda vivir de acuerdo con sus creencias en público y en privado, individual y colectivamente, y cada vez encontramos, Raquel, más y más seguido que nos dicen, sí, yo no tengo nada en contra de tu religión, pero por favor, eso es tu asunto privado. Eso lo guardas en tu casa. Eso no tienes por qué estarme molestando con tu cruz y con tu árbol de Navidad y con tu mercadito de Navidad. Eso, por favor, guárdatelo. Y eso no es posible si se está promoviendo y protegiendo el derecho a la libertad religiosa para todos por igual. Marcela, vemos entonces lo importante que es materializar la defensa apoyando este manifiesto a favor de la libertad religiosa. ¿Cómo se puede acceder para leerlo y firmarlo? Pues es muy fácil, porque en el sitio web en Internet de Ayuda a la Iglesia Necesitada en todos los idiomas, existe un link nada más se hace un clic ahí y se entra en las pocas líneas que hay que rellenar para participar en esto. También hay un código QR que se encuentra ahí inmediatamente y que da todavía más fácil acceso. Existe, como te digo, en varios idiomas, entonces no debería de haber pretexto para no firmarlo. Es que somos 23 oficinas, atención, todo Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional. Vamos a recoger firmas en España, manifiesto libertadreligiosa.es. Marcela, vamos a tener esta iniciativa abierta durante mucho tiempo, durante un año más o menos. ¿Ante quién se van a presentar todas estas firmas, que esperemos que sean muy numerosas, que se van a recoger en este manifiesto? Pues mira, tenemos hasta noviembre del año próximo, como bien dices, cuando sea la semana roja de recordar a todas las víctimas de persecución religiosa, para presentar estas firmas. Mira, como se trata, estamos hablando del artículo 18 de Naciones Unidas, entonces los Estados miembros son los que firmaron esta acta, y entonces vamos a llevar a Naciones Unidas al secretario general, o sea, dentro de un año esperamos todavía que esté don Antonio Gutiérrez, pero si no el que esté, por supuesto, y así como otras autoridades que están implicadas en la promoción y la protección de este derecho dentro de la Plataforma Internacional de Naciones Unidas. Ellos son los que van a recibir el paquete en el que diga tantas firmas en tantos países se fueron recabando, y todos estos ciudadanos le están pidiendo que, por favor, hagan cargo, que todos los Estados miembros que firmaron implementen la protección y la promoción de este derecho. Finalizamos este programa con esas historias que nos recuerdan lo valeroso que es vivir la fe en nuestros tiempos, un poco como el Éxodo, lleno de pruebas y obstáculos, pero siempre guiados de la mano de Dios. La Fundación ACN presentó Héroes de nuestro tiempo, la actualidad de la iglesia sufriente y necesitada alrededor del mundo.